Hola a todos, espero que tengan un día maravilloso. Hoy analizaremos la noche en que el director ejecutivo Alex estuvo a punto de derrumbarse bajo la presión del trabajo y las responsabilidades de la paternidad. Hasta que Tuna lo condujo suavemente a un baño tibio de lavanda y una cena sencilla lo cambió todo. Si te ha gustado la historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. En el pasillo, tenuemente iluminado, la puerta principal se abrió con un crujido cansado. Alex entró como si hubiera caminado todo el camino a casa, llevando todo el horizonte sobre mis hombros. Su traje gris estaba arrugado, su corbata suelta y torcida, y el brillo habitual en su apariencia se había desvanecido tras horas de presión. Dejó caer su maletín cerca de la pared. Cayó con un golpe sordo como el último latido de un día largo y agotador. Por un instante el apartamento quedó en silencio. Entonces Henry gritó desde la habitación de los niños con voz aguda, urgente e inconfundible. El sonido rompió el silencio y se clavó en los nervios de Alex como un cuchillo que encuentra una herida. Se presionó las palmas de las manos contra las sienes y exhaló lenta y profundamente como si intentara expulsar de sus pulmones el peso del largo día. «Solo un día más», murmuró. «¿Por qué un día se siente como una eternidad?» Entró arrastrando los pies en la sala de estar y se dejó caer en el sofá con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza gacha. Cúbrete la cara con ambas manos. El mundo que controla para ganarse la vida, reuniones interminables, números rojos que se deslizan por las listas, aquellos que esperaban respuestas chocaban con un mundo que nunca pudo controlar del todo en casa, biberones, pañales pequeños, llantos a los que no les importaban los nombres. Se sentía como una máquina funcionando con el aliento. Los engranajes traqueteaban, las luces parpadeaban a punto de apagarse. Desde la puerta de la cocina, Tuna apareció en silencio. No tenía prisa y no dijo nada. Simplemente lo miré dejando que mis ojos captaran su figura a la luz. Sus hombros se encogieron. Con la espalda encorvada, aquel hombre inflexible parecía intentar proteger lo poco que le quedaba. Sintió una opresión en el pecho. No era exactamente lástima, sino algo más agudo, más urgente. Reconoció esa mirada. La había visto fugazmente en las últimas semanas. La forma en que su mirada se volvía distante después de una llamada telefónica, la forma en que apretaba la mandíbula cuando Henry se despertaba en mitad de la noche. Hoy en día no es solo una chispa de luz, sino una presencia tangible. Los llantos de Henry resonaron de nuevo, más suaves pero persistentes. Incluso el bebé pareció percibir la pesadez en el ambiente. Era como si el apartamento mismo se hubiera vuelto más denso. Los dedos de Na se curvaron hacia sus palmas. Una serie de recuerdos pasaron fugazmente por su mente. Alex caminaba de un lado a otro en la habitación a las 3 de la mañana. Tarareaba una nana entrecortada con la voz ronca por el cansancio. Un destello fugaz brilló en sus ojos mientras Henry sonreía. La forma en que ese rayo de luz se apagaba en el momento en que sonaba su teléfono. Estaba librando dos guerras a la vez y ninguno de los bandos estaba dispuesto a ceder. Tuna comprendió una cosa: las palabras simples serían inútiles. Su empatía lograría traspasar su coraza. Esta noche requería atención no solicitada. Ella se dio la vuelta y caminó hacia el baño. Un pensamiento claro lo acompañó en todo momento. Necesitaba descansar, aunque solo fuera por un instante. Abrió el grifo y el agua caliente fluyó de forma constante, un sonido que trajo consigo una sensación de paz que se transformaba en movimiento. El vapor comenzó a elevarse, suavizando los bordes ásperos de la habitación. Tuna añadió unas gotas de aceite esencial de lavanda. Observa cómo el aroma se extiende por el aire, invisible pero innegable. Comprueba la temperatura de su muñeca y la ajusta hasta que esté perfecta, lo suficientemente cálida como para relajar sus músculos, pero lo suficientemente suave como para sentirse segura. Cuando la bañera estuvo llena, extendió una toalla gruesa y colocó su bata de baño favorita junto a ella.
Lo hizo con el mismo cuidado meticuloso con el que preparó el equipaje de Henry. Las acciones sencillas se realizan intencionalmente porque los detalles importan. Has protegido lo que amas. Hizo una pausa imaginando la resistencia que sabía que era inevitable. Alex diría que estaba bien. Alex intentará superar la obstinada necesidad de cargar con todo, solo una necesidad profundamente arraigada en él, pero debajo de esa fachada ella también sabe que hay un hombre que está cansado de ser fuerte. Tuna respiró hondo, recuperó la compostura y regresó a la sala de estar. Alex permaneció en el mismo lugar. Se cubrió el rostro con ambas manos mientras sus hombros se movían de forma irregular. Tuna se acercó lo suficiente para que él sintiera su presencia antes de hablar. Alex susurró: «Te he preparado el baño. Remójate un ratito, solo un ratito». Lentamente levantó la cabeza con los ojos rojos pero aún penetrantes. Intentó mantener la calma. Negó con la cabeza débilmente, casi por reflejo. «Estoy bien». Comenzó a hablar. La mentira se desmoronó en el momento en que salió de su boca. Su voz era ronca y débil, como si ya no tuviera fuerzas para fingir. Tuna no discutió ni dio explicaciones. Se inclinó y le tomó la mano. Tenía las palmas de las manos heladas y los dedos le temblaban, como si la tensión ya no tuviera dónde liberarse. Lo abrazó como se abraza a alguien que está demasiado cerca del borde de un precipicio. «Por favor», dijo con voz más suave, «ahora deja que tu cuerpo respire un poco». La mirada de Alex se posó en sus manos entrelazadas. Algo cambió en su expresión, pequeña, íntima, pero real. La fortaleza que había construido durante todo el día se resquebrajó no porque se derrumbara, sino por su permiso. Dejó que ella lo ayudara a levantarse. Se puso de pie lentamente como si la gravedad hubiera aumentado. Tuna estaba cerca y lo condujo por el pasillo. Cada paso era pesado, como si caminara a través de sus propias emociones y temiera lo que encontraría si dejaba de resistirse. En el baño un vapor cálido se elevó y envolvió su rostro. El suave aroma a lavanda era como una mano posada en la nuca. El agua de la bañera brillaba bajo la tenue luz de la pared, y por un instante Alex se quedó mirándola fijamente como si hubiera olvidado que la comodidad podía existir. Se sentó en el borde de la bañera, sus dedos tanteando los botones, abriéndolos uno por uno cada clic, como una pequeña carga que caía al suelo. Mientras se sumergía lentamente en el agua, una oleada de calor lo envolvió y algo dentro de su cuerpo finalmente se relajó. Alex se recostó cerrando los ojos. Las imágenes del trabajo volvieron a mi mente, salas de reuniones con voces ásperas, pantallas parpadeantes. Pero el calor los calmó, el vapor los desdibujó, por primera vez en el día. No necesita responder ni llamadas, ni decisiones, ni mascarilla. En algún lugar detrás de la puerta del baño, los gritos de Henry resonaron de nuevo, perforando débilmente las paredes esta vez. No hubo disección de él. El sonido le recordaba que no estaba solo y que no tenía que luchar solo a cada instante. Una lágrima rodó por la mejilla de Alex. En silencio y de forma inesperada. No desesperación, sino alivio. Era gratitud. No lo dijo en voz alta, pero en su mente esas palabras resonaron con claridad. «Gracias. Estoy en el campo». Para que el calor penetrara en sus músculos y huesos, para que su ritmo cardíaco disminuyera y volviera a la normalidad. Y también fuera del baño. Se quedó un rato en el pasillo. Al escuchar los cambios en su respiración, supo que esto era solo el primer paso. Esa noche continuaría ayudándolo a alejarse del abismo. Fue amable y paciente hasta que él recordó lo que se sentía al ser abrazado. Regresó a la cocina y mantuvo la luz tenue. El apartamento aún tenía un persistente olor metálico a tensión, así que ella lo cambió deliberadamente. Lavó la tabla de cortar, cortó los limones en rodajas finas en forma de media luna y dejó que el aroma fresco de los cítricos llenara el aire desde el refrigerador. Sacó el pollo marinado.
con miel ajo romero y un toque de pimentón ahumado. Sencillo, solo cariño transformado en sabor. Mientras el horno se calentaba, ella colocó 2 platos sobre la mesa. Un pequeño vaso de agua junto a él invitaba a una conversación tranquila en la habitación de los niños. Henry murmuró algo y luego guardó silencio como si la calma se extendiera de una habitación a otra. Tuna escuchó la respiración de Alex detrás de la puerta del baño que se ralentizaba y luego se hacía más profunda. No necesitaba que fuera fuerte esa noche. Ella necesitaba que él volviera a ser él mismo. Alex se quedó en la bañera más tiempo del previsto. No era porque se estuviera escondiendo del mundo, sino porque el calor le hacía sentir que por primera vez ese día podía respirar sin esfuerzo. Cuando finalmente abrió los ojos, el vapor había empañado la habitación. El tenue aroma a lavanda era como una promesa silenciosa de que no había necesidad de resolver nada en ese momento. Se puso de pie lentamente. El agua gotea por la piel en finos hilos. Sentía el brazo pesado, pero no con la misma pesadez de antes, sino más bien como la que se siente después de cargar algo durante demasiado tiempo y finalmente soltarlo. Se envolvió en la capa. La tela le resultaba suave y familiar, y entonces se quedó un momento de pie con las manos apoyadas en el lavabo, mirando su propio reflejo. Volvió a parecer humano, cansado sí, pero no derrotado. Desde el pasillo la voz de Henry se desvaneció en la distancia. Ya no era un grito desgarrador, sino más bien un gruñido inquieto. El pecho de Alex se oprimió instintivamente, pero esta vez no le invadió el pánico. El baño no lo eximió de responsabilidad, simplemente lo ayudó a calmarse lo suficiente como para afrontarla. Salió al exterior. El apartamento había cambiado durante su ausencia. La luz era más suave, más cálida. El aire estaba sutilmente perfumado con cítricos y hierbas, con una dulzura profunda y persistente en el fondo. Ya no olía a tensión, pero era el olor a hogar. Tuna estaba en la cocina moviéndose suavemente. No levantó la vista de inmediato. Estaba concentrada en los pequeños detalles. Coloca los platos y pon los vasos sobre la mesa. Limpió la encimera de la cocina con movimientos lentos y cuidadosos. Esa atención meticulosa parecía decir: «Mamá está aquí, mamá no te dejará sola». Alex se detuvo en la puerta y la miró. La luz de la vela parpadeaba cerca de la mesa, proyectando suaves sombras sobre su rostro. Parecía tranquila, pero también podía percibir la tensión que llevaba dentro, esa tensión que nunca desaparece del todo en una madre. Aún así, seguía construyendo la paz con sus propias manos. Finalmente, Tuna se giró y lo miró a los ojos por un momento. Ninguno de los dos habló. Su silencio no era vacío. Estaba llena de lo que el día le había arrebatado y de lo que la noche intentaba devolverle. ¿Te sientes mejor?, preguntó Tuna. Su voz era casi un susurro. Alex asintió sintiendo un nudo en la garganta. Sí, dijo, y luego bajó la voz. Gracias. Tuna no respondió con una palabra. Simplemente se acercó un paso más. Coloca la palma de tu mano plana sobre su pecho y siente los latidos de su corazón. Son más regulares, más presentes, como los de un ser humano. Alex le tomó la mano y la apretó con fuerza, como si necesitara una prueba de que realmente había regresado. Luego se inclinó hacia adelante y la rodeó con sus brazos. El abrazo fue pausado e informal. Ese es el tipo de abrazo que das cuando has estado intentando contenerte todo el día y finalmente dejas que alguien más se abrace. Tuna se relajó en sus brazos. Su cabello desprendía un ligero aroma a limón y especias. Alex inhaló y sintió que algo se liberaba en su pecho. Desde la habitación de los niños, Henry dejó escapar una risita suave, un leve sonido de aprobación. En ese instante los labios de Tuna se curvaron en una leve sonrisa. Alex le besó la frente deteniéndose un segundo. Su voz tembló al decir: «Hiciste todo esto por mí». Tuna asintió. Sus ojos brillaban. «Porque te mereces ser amado, Alex». Ella dijo: «No todas las batallas tienen que librarse en solitario». Esa afirmación le afectó más que cualquier presión en la sala de reuniones.
Porque no era un consejo, era un permiso para que dejara de fingir que podía manejarlo todo sin ayuda. Henry comenzó a llorar de nuevo, y esta vez el sonido despertó los instintos de Alex, pero Tuna le tocó suavemente el brazo. «Déjame cargar al bebé», dijo ella, pero Alex negó con la cabeza. No respondió, sorprendido incluso por él mismo. «Déjame», dijo caminando hacia la habitación del bebé con pasos firmes y pausados. Henry estaba despierto con el rostro contraído en una mueca y los brazos temblorosos. En el momento en que Alex se inclinó hacia la cuna, el llanto de Henry cesó como si el bebé lo reconociera a pesar de su cansancio. Alex levantó con cuidado al niño sujetándolo con fuerza en sus brazos. La manita de Henry encontró el borde de la capa y la sujetó con sorprendente fuerza. Alex bajó la mirada y sintió algo cálido. El dolor era casi agudo, punzante, y se extendía por todo mi cuerpo. Un recordatorio de por qué había luchado con tanta fuerza en primer lugar. De vuelta en la cocina, el pollo asado reposaba en el centro de la mesa. La piel estaba crujiente y dorada bajo la cálida luz. Un aroma fragante los envolvía como una manta. Tuna acercó una silla para Alex y se sentó a su lado en lugar de enfrente, como si la cercanía fuera más importante que la cortesía. Esta noche, Alex estaba sentado con Henry en brazos. El bebé tenía los ojos muy abiertos y llenos de curiosidad. Ella miró alternativamente los dos rostros como si estudiara esta nueva y pacífica versión del mundo. Tuna le sirvió a Alex colocando con cuidado pequeñas rebanadas de pastel. Luego se preparó platos sencillos, calientes y sinceros, el tipo de comida que... Esta comida no necesita aplausos, solo gratitud. Alex dio un bocado, miel romero, ajo y calor. El sabor no se trata simplemente del gusto, pero también nos recuerda que la vida aún nos depara pequeñas alegrías, incluso después de tiempos difíciles. Está realmente delicioso. Alex dijo con voz baja y sincera. Tuna lo observó atentamente, escudriñando su rostro como si buscara una señal. Solo cuando vio que la tensión alrededor de su boca disminuía, se permitió respirar. Comieron despacio, sin prisas. No intentes llenar el espacio con conversaciones forzadas. Al principio solo hay pequeños sonidos, el tintineo de los platos. Las velas crepitaban, el suave adormecimiento de Henry. Entonces comenzaron a surgir susurros, como siempre sucede cuando la gente vuelve a sentirse segura. Tuna le contó su día poco a poco. Alex respondió con fragmentos honestos sobre su propio día, una reunión que duró demasiado. Las cifras no le favorecían y se sentía constantemente presionado por las expectativas. Ni lo dramatizó ni lo ocultó. Henry extendió su manita hacia el plato encantado. Tuna sonrió dulcemente y le tocó el dedo. Alex también soltó una risita, un sonido suave y poco común. Por un momento pareció como si el mundo fuera de su apartamento no existiera. Entonces Alex dejó su plato y miró. En los ojos de Tuna, su mirada reflejaba cansancio, pero también algo más, una gratitud indescriptible. «Gracias», repitió. «Esta vez es más seguro por todo lo que ha pasado». Tuna entrelazó sus dedos con los de él bajo la mesa. Su mano era cálida y firme. «Somos familia», susurró. «Cuando estés cansado, descansaremos juntos». Alex tragó saliva con dificultad. Aquellas palabras no le brindaron ningún consuelo. Se sentía como una nueva regla de vida, una regla que debería haber aprendido antes. La vela estaba casi apagada, el horno se estaba enfriando. El apartamento quedó en silencio, no porque estuviera vacío, sino porque reinaba la paz. Henry bostezó, se frotó los ojos y se apoyó en el pecho de Alex. Poco a poco se fue quedando dormido. Alex lo sostuvo suavemente, meciéndolo a un ritmo lento que ahora le resultaba completamente natural. Tuna apoyó la cabeza en el hombro de Alex. El contacto fue suave, pero lo contenía todo. El perdón, la esperanza y la decisión silenciosa de seguir eligiéndose mutuamente, incluso cuando el mundo exige lo contrario. Afuera las luces de la ciudad aún parpadean.
El trabajo se reanudará mañana y la presión persistirá. Pero esta noche en esta pequeña habitación construyeron algo más fuerte que el cansancio. No a través de discursos elocuentes, sino a través del aroma a lavanda, a través del pollo asado, a través del alegre parloteo de los bebés. Con las manos extendidas en lugar de cerradas, y mientras la noche caía a su alrededor, Alex finalmente comprendió algo que había sido demasiado ocupado para admitir. Ser fuerte no significa cargar con todo solo. La fortaleza reside en dejar que el amor te impulse cuando estás demasiado cansado para valerte por ti mismo. Exhausto tras un día agotador en el trabajo, el director ejecutivo Alex regresa a casa. Su traje estaba arrugado y su ánimo estaba casi completamente decaído. Los gritos de Henry resonaron por todo el apartamento, y Alex se desplomó en el sofá abrumado por la presión del trabajo y la paternidad. Tuna se dio cuenta de que había llegado a su límite y optó por ofrecerle cuidados amables en lugar de palabras. Preparó un baño caliente con aceite esencial de lavanda, aconsejándole suavemente a Alex que descansara y se relajara. En medio del vapor y la quietud, su tensión finalmente se disipó y se sintió más aliviado que avergonzado de estar empapado en el agua. Tuna cambió el ambiente preparando una sencilla cena de pollo a la parrilla y poniendo la mesa con delicadeza. Alex regresó Karma, abrazó a Tuna y optó por consolar a Henry personalmente. Compartieron una comida tranquilamente entre risas suaves y sincera gratitud. Tuna le recordó que eran familia y que debían descansar juntos, convirtiendo la noche en un pequeño remanso de paz. Xin chào và không thể hiểu tại sao con gái lại có phản ứng như vậy, không muốn Tử Tiêu về với mình. Linh, sao con lại như vậy nhỉ? Tử Tiêu có cần phải trở về, con bé cần mẹ hơn bao giờ hết. Giọng bà Di nhưng vẫn đầy thấu hiểu. Linh và Nan đôi mắt siết lại, ánh mắt đánh sự giận dữ giấu kín. Mẹ có thể về với con trước rồi con sẽ nói chuyện với Tử Tiêu sau. Mẹ không cần phải lo cho con. Linh nói giọng đầy ẩn ý, như thể đang che giấu điều gì đó. Hà Nan nhìn vào mắt Linh, không còn là ánh mắt dịu dàng mà là sự nghi ngờ. Linh, con có gì muốn giấu mẹ không? Nhưng mà không kịp nói thêm để Linh đã quay lên bước đi. Không để kịp nói câu nào, liệu Linh có thực sự tốt về sự tiêu lại hay có điều gì khó đang diễn ra và Tử Tiêu sẽ làm gì khi mọi sự thật đều gần có câu chuyện này chỉ mới bắt đầu, nhưng những sự bí mật sâu kín đã bắt đầu lộ diện.